Mi reporte al auditorio. Te aprecio la información. Gracias, Citlali. Muy buenos días. Buenos días. Son las 9:08. La ciudadanía nos exige hacer reformar la constitución política del Estado de Baja California. 21 votos a favor y un voto nulo. Se declara aprobada la iniciativa presentada por el diputado Víctor Manuel Morales Hernández. En mi opinión como ministra en retiro, por supuesto que es una reforma inconstitucional. Nadie cuestiona el triunfo inobjetable de quien ganó la elección, pero el cambio de las reglas del juego me parece que es inaceptable. Ahora quienes votaron por esta medida están en contra. Lo único que quisiera es de que no me involucraran en este asunto. Yo voy a aceptar y voy a acatar la instrucción de la Suprema Corte de Justicia. Que aún no me han enviado la reforma, el Ejecutivo aún no la tiene, parece que no la encuentran. Una consulta ciudadana para que de forma abierta, transparente y democrática se conozca el sentir de los bajacalifornianos y bajacalifornianas respecto a la ampliación de mandato de 2 a 5 años. En consecuencia, se declara aprobado el acuerdo de la Junta de Coordinación Política respectivo a la consulta ciudadana. Una consulta popular no es objeto en materia electoral. Esta consulta es una aberración. A través de la Coparmex, pero nuestra calidad de ciudadanos, vamos a ampararnos con respecto a la consulta ciudadana que ha anunciado el Congreso. También nos vamos a amparar porque es una acción ilegal. Poner sin elecciones de por medio el mandato de alguien, eso pues es puro autoritarismo. Sería vergonzoso formar parte de una generación que construimos la democracia y ser también parte de una generación que ha comenzado la ruta de su desmantelamiento. Impulsar un éxodo por la democracia y el respeto a la constitucionalidad de Baja California. Para la segunda y tercera semana del mes de octubre, están planteando realizar una consulta que no tiene ningún asidero jurídico. El Congreso del Estado no tiene ni facultades. Yo me registré con 5 años. Nunca le hemos hecho difusión a eso porque creo que se va a ventilar eso en la Suprema Corte de Justicia. La famosísima Ley Bonilla. La Ley Bonilla que pues pone al gobernador electo, Jaime Bonilla, por el que votó la ciudadanía 2 años, le da el Congreso por sus pistolas, literalmente, en una votación rarísima, pues unos años más, que gobierne 5. Le aprecio al titular del INE, al presidente del INE, a Lorenzo Córdoba, que me tome esta llamada. Lorenzo, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Buenos días. Un gusto de saludarte, estimado Luis. Un saludo a ti y a tu auditorio. Me quedo con una frase que te he escuchado decir en varias ocasiones, Lorenzo. La democracia no necesariamente es lineal en cuanto a la historia. No quiere decir que si tienes un avance democrático ya no vas a nunca más a poder retroceder. Lo cito para abrir esta plática y esta conversación porque pues esto pareciera ser un claro retroceso democrático, pareciera ser un golpe muy duro a las instituciones de este país de concretarse la idea de realizar una consulta sin ninguna base, sin ninguna verificación, sin ningún método de poderla auditar y validar esta ley Bonilla que pondría, sin que así lo hubieran votado, a una persona al frente en el poder, pues por más tiempo, ¿no? Sí, Luis, mira, yo a partir de lo que tú dices, de inmediato me vino a la mente, y perdón el academicismo, voy saliendo de mi clase en la Facultad de Derecho, así que discúlpame, Luis, por favor, la reminiscencia conceptual, pero sí te diría lo siguiente, me hiciste venir a la mente las palabras de Tocqueville. Tocqueville fue uno de los grandes teóricos de la democracia contemporánea, y decía en el siglo XIX, fíjate, desde el siglo XIX, que el principal riesgo que tiene la democracia es la omnipotencia de las mayorías, es decir, lo que algunos han definido la tiranía de las mayorías. Las democracias implican que las mayorías deciden, esta es la regla de oro de la democracia, pero las mayorías no pueden decidir cualquier cosa, porque si no respetan el marco jurídico, el marco constitucional que sustenta a la democracia misma, las mayorías se convierten en el principal peligro para las democracias. Y a lo largo de la historia, lo mencionabas ahora, hay muchos ejemplos de la historia mundial, hay muchos ejemplos de cómo las mayorías acaban dinamitando y erosionando las democracias. Los regímenes totalitarios fascistas del siglo pasado
pues son justamente eso. Llegan al poder por la vía democrática y desde el poder erosionan la democracia. Y yo creo que hay ciertas, como contexto para entender el caso de Baja California, es importante partir de lo siguiente. La mayoría en el Congreso de Baja California, de la legislatura que ya se fue, y de los ayuntamientos, aprobaron una modificación a la Constitución para extender el mandato de un gobernador electo más allá de lo que la propia Constitución establecía, y después de que el juego se cambió. Mira, Luis, las reglas del juego democrático pueden cambiarse. Es más, en muchas ocasiones es pertinente, es conveniente que se cambien. Pero también hay reglas para cambiar las reglas. Exacto. La Constitución Federal, en su artículo 105, establece cuál es la condición primera de ese cambio de las reglas. O sea, la regla para cambiar las reglas, pues. Y es que el cambio de las reglas tiene que ocurrir, y suena lógico, antes de que el juego inicie. Imagínate un juego de fútbol en el que los jugadores juegan bajo ciertas reglas, pero luego resulta que al acabar el partido, las reglas cambiaron y consecuentemente el marcador cambia. No, sería gravísimo, ¿no? A todo el mundo le parecería absurdo. Pues eso es lo que pasó en el estado de Baja California, o lo que está pasando. El juego electoral se hizo bajo ciertas reglas, todo el mundo conocía esas reglas, los jugadores aceptaron jugar conforme a esas reglas, y después de que el juego acaba, las reglas las cambian. Claro. ¿Pueden cambiar las reglas? Sí, pero no para lo que ya pasó, sino hacia el futuro. Es decir, si lo que deciden es que el siguiente gobernador, cuando se elija en 2021, durará 2 años o 3 años para empalmarlo con las elecciones del 24, pues eso es una historia. Pero tú no puedes cambiar las reglas del juego, vuelvo a insistir, hacia atrás, cuando el juego ya terminó. Sí, claro, después de que tienes una votación con argumentos, y yo te los quiero preguntar, Lorenzo Córdoba, que podrían ser futiles, que podrían ser inclusive irrisorios, pero que están ahí. Uno de ellos es que dice que en la boleta, pues no decía cuántos años era. No, pero sí en la convocatoria. Mira, creo que es importante hacer la reconstrucción de la historia, Luis, porque luego parecería... Pues, en la boleta nunca se dice, muchas veces no se pone el periodo, pero eso no importa. Las reglas de la elección no es lo que dice la boleta. Las reglas de la elección son mucho más amplias, y lo que sí dice la boleta, después de que se votó, es la expresión de la voluntad soberana del elector. Pero déjame hacer la historia, reconstruir la historia. En 2014, no estoy hablando de ayer, estoy hablando que hace 5 años, el Congreso de Baja California y los municipios de ese estado decidieron cambiar la Constitución y poner en un artículo transitorio que el gobernador que sería electo o gobernadora en 2019 duraría 2 años en el cargo. ¿Por qué? Para empalmar las siguientes elecciones de gobernador, las que siguen a la de 2019, o sea, las de 2021, con la elección intermedia, intermedia, federal, de las diputados. Federal. ¿Por qué no en 2024? Bueno, la lógica que se tomó entonces era, es que en 2024 va a la elección presidencial, y la elección presidencial va a obnubilar, se va a comer toda la atención respecto a la elección de gobernador. Por eso se decidió desfasar la elección de gobernador con las elecciones presidenciales, pero empalmarlas con las elecciones federales de diputados. Esa fue la decisión que se tomó en 2014. Todo mundo en Baja California conocía esa ley. Nadie la impugnó. Nadie impugnó esa modificación constitucional. Esa modificación quedó firme. Que es algo muy similar, perdón que te interrumpa, Lorenzo, nada más para tener contexto, como lo que pasó en Veracruz con el gobierno de Yunes. O en Puebla con el gobierno de Gali. O en Puebla con el gobierno de Gali. Claro, se decidió que iba a haber, yo no sé si sea una buena o mala decisión, eso a mí no me toca juzgarlo. Pero se decidió. Pero así lo decidieron. Antes de una elección. O sea, antes de que viniera todo, no es que de repente haya llegado Yunes y diga, ay, ¿qué creen? Siempre ahora sí me quedo 5 años. Así es. Ahora, desde hace 5 años se modificó la Constitución, todo el mundo lo sabía. Con base en esa modificación constitucional, se convocó a la elección de 2019. Y en la convocatoria de la elección se convocó, entre otras, a renovar la gubernatura por 2 años. Con base en esas reglas, se expidieron los registros de candidaturas. Los candidatos de los distintos partidos a la gubernatura solicitaron su registro ante el órgano electoral del Estado, y el órgano electoral del Estado les dio el registro para competir por en una elección para gobernador por 2 años. Hubo quien impugnó en su momento. De hecho, el candidato ganador al final impugnó en su momento ante el Tribunal Electoral, y el tribunal desechó esa impugnación.
Los ciudadanos fueron a votar el 2 de junio pasado y fueron a votar para elegir un gobernador por 2 años. Digo, no lo decía la boleta, no, pero todo el mundo lo sabía, lo decía la convocatoria, lo decían los registros, en fin. Se determinó el ganador, que ganó legítimamente en una elección libre y auténtica. Y se le entregó la constancia de mayoría para ser gobernador por 2 años. Cuando ya acabó todo esto, resulta que el Congreso de Baja California, que el órgano reformador de la Constitución, dice, ¿saben qué? No eran 2, ahora son 5. Eso es una violación grave al orden constitucional, eso es una vulneración grave al régimen democrático, sí. Y eso es digamos así, un atropello a la democracia, como yo lo he definido, que no podemos permitir, porque entonces estaríamos aceptando que la mayoría puede decidir cualquier cosa, y ¿saben qué? En democracia no es así. A ver, el día de mañana la mayoría puede decidir que se eliminan los derechos humanos. Sí, claro. Y eso no puede ser así. Y ya lo han hecho en algunas ocasiones, o sea, sí hay, como decías, ejemplos de la historia en donde pues llegan gobiernos totalitarios, gobiernos despiadados, gobiernos tiránicos, pero llegaron por la vía democrática, eso que ni qué, todo el mundo votó, estaba muy enojado en ese momento, vámonos, hay que sacar a todos, y después la consecuencia pues fue brutal, pero... Por eso este es un momento, perdóname Luis que te interrumpa, pero escuchándote, este es un momento bien importante en donde quienes son demócratas auténticos tienen que sacar a relucir ese compromiso democrático. Yo creo que hay actores que compitieron con las reglas, que estuvieron conforme a las reglas, y que hoy no pueden ser, entiendo que la responsabilidad de los legisladores y de los cabildos que votaron a favor de esta modificación, pero yo creo que es inaceptable, y quien tiene la posibilidad de reparar este entuerto constitucional tiene que invocar la competencia de la Corte, para que la Corte, que es el guardián último de la Constitución, defienda la Constitución y por ende la democracia. Y yo confío que los ministros no van a permitir que este atropello democrático se convalida, porque entonces habría una complicidad antidemocrática de todos los órganos del Estado, ¿no? Ahí te quiero preguntar algo, Lorenzo Córdoba, con tu experiencia en temas electorales como abogado también. Ellos pueden publicar, corrígeme si me equivoco, pero pueden hacer pública esta ley cuando quieran, cuando consideren que es el mejor momento. Hoy la ley, aunque ya está, pues vamos, todavía no se ha dado la publicidad de la misma, por lo tanto la Corte ha dicho, oye, yo no puedo resolver sobre algo que no existe todavía, o sea, sabemos que existe, pero todavía no existe. El tema es que hay por ahí la propuesta de modificar, no está en la agenda todavía, pero hay una propuesta de modificar o de tener pues una Corte, digamos, más a modo hacia ciertos gobiernos o hacia ciertas posturas. En ese momento es cuando podría publicarse esa ley. Hay quien dice, de manera quizá muy maquiavélica, están esperando el mejor momento, que es cuando la Corte tenga pues una inclinación un poco más favorable hacia su postura o hacia su propuesta para hacer pública esta ley. ¿Qué opinión te merece todo esto? Mira, yo confío mucho en la Corte. La Corte ha demostrado en muchas ocasiones que es un auténtico garante de la Constitución y del orden democrático. Y además no hay que perder de vista que en pocos días, si no me equivoco, en algunas semanas más, va a tomar posesión el candidato, el gobernador electo, que legítimamente ganó una elección por 2 años. Y en ese momento va a rendir protesta para ser gobernador. Si no se ha publicado la reforma constitucional, pues por 2 años. Y tiene razón. La Corte ya lo dijo, la misma Corte, hay quien pretendió impugnar, la Corte dijo hasta que no se publique esa ley no entra en vigor y por lo tanto yo no puedo pronunciarme, como tú mencionabas bien, Luis. Pero yo creo que tarde o temprano, más allá de estas cosas ridículas de que si se perdió o no el decreto y que nadie lo encuentra o qué sé yo, digo, eso ya es como para novela de Gabriel García Márquez, ¿no? Eso sí, es realismo mágico. No, pues de Sherlock Holmes. Un Congreso que no encuentra una iniciativa que ya se votó y que ha generado una enorme polémica. Bueno, pero eso queda de lado. Lo que yo digo es que tarde o temprano se va a tener que publicar. No creo que haya nadie que esté pensando en ese sentido, porque yo tengo mucho respeto por los nombramientos que se han hecho, por quienes forman parte del máximo tribunal del país, y en varias ocasiones han demostrado que no están al servicio del poder, sino que son un órgano que cumple esta función de garantizar no otra cosa sino la Constitución y el orden democrático. El gobernador electo Jaime Bonilla declaraba el día de ayer lo siguiente, ¿te parece si lo escuchamos? Porque habla de la soberanía, algo así como que no se metan aquí, nosotros resolvemos las cosas como queremos. Escucha lo que dice Bonilla.
El licenciado López Obrador no se mete en temas que no son de su incumbencia. Él siempre dice que los estados son libres, que su gobierno no es centralista, que los congresos son soberanos y que tanta soberanía tiene el Congreso del Estado como el Congreso Federal. ¿Qué dice? Son soberanos, ahí en Baja California quieren hacer esas cosas, nadie se puede meter con ellos. Sin lugar a dudas, pero también la soberanía tiene límites, y esos límites, como ocurre en un orden democrático, los establece la Constitución Federal. Un Estado no puede decidir separarse así porque sí de la Federación. Un Estado no podría decir en ejercicio su soberanía, incluso con una amplia mayoría, que pues se le va a quitar el voto a las mujeres, violando sus derechos políticos fundamentales. No puede decidir en ejercicio de soberanía que se van a eliminar derechos, por ejemplo, del trabajo, o derechos a la salud, o a la alimentación, o a la educación. La soberanía tiene límites, y en una democracia constitucional como lo es la nuestra, esos límites a la soberanía de los estados y a las decisiones de las mayorías los establece la Constitución. Por eso, pues cuando el asunto, yo espero que algún día se publique, yo espero que alguno de los actores legitimados para poner controversias constitucionales, perdóname, en este caso acciones de inconstitucionalidad, puedan hacerlo, pues la Corte se pronuncie y salvaguarde el orden democrático constitucional. En una sesión del Consejo General hace unos días yo lamentaba, y ahora que se habla de reformas electorales, a lo mejor este es un buen punto para una reforma electoral, que a diferencia de la Comisión de Derechos Nacional de los Derechos Humanos, que tiene facultades para interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes federales o locales que violen derechos humanos, el INE no pueda tener la facultad, no tenga la facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes que violen reglas electorales, porque de otra manera estoy seguro que desde el INE habríamos interpuesto una controversia o la interpondríamos en su momento. No podemos, no tenemos la atribución y hay que respetar lo que dice la Constitución, todos. Pero lo que sí es cierto es que esa soberanía, vuelvo a insistir, tiene ciertos límites que están marcados por la propia Constitución. No son islas, son parte de una república federal y que está ceñida bajo un orden democrático, pues, que tiene que respetarse. Y si no nos gusta, pues hay que cambiar la Constitución federal, pero primero se cambian las reglas y luego se aplican las mismas. Y luego se juega, así de fácil. Exactamente, vuelvo al tema del juego, de las reglas del juego. ¿Cuándo se tienen que modificar las reglas del juego? Antes de que el juego comience. Sí, no después, porque si no, pues ahí estarías regalando. En este caso en particular, que sí es muy grave, pues 3 años, no es que sea regalado, sino que 3 años de los 5 que se quiere quedar, se votó por 2, los otros 3, pues sería a un gobernador o un gobernante, en este caso sí legítimo, o sea, se le vototó por 2. Yo creo que sí, pero por lo menos no en los primeros 2 años, porque hay un claro mandato popular, pero los otros 2 harían una subversión los otros 3 habría una subversión del orden constitucional. Y déjame decirte una cosa, porque no creo el candidato electo, el gobernador electo Bonilla, en otras ocasiones también lo escuché decir que coincide con la posición que los consejeros expresamos en el INE, cosa que se agradece, que demuestra su vocación democrática, que confío se mantenga. Dicho eso, alguien podría decir, ¿y por qué está diciendo, pronunciando el INE sobre esta materia? Bueno, pues porque el INE organizó esa elección. Nosotros fuimos coorganizadores junto con el Instituto Electoral de Baja California de esa elección, y nos parece muy grave que nosotros tengamos que organizar procesos electorales con base en ciertas reglas y te las cambien, ¿no? Va mucho el precedente de que después de que acabó el juego nos cambien las reglas, ¿no? Porque eso produce inseguridad jurídica, viola el principio de certeza que de acuerdo con la Constitución rigen los procesos electorales, la función electoral, y además pues, la seguridad jurídica es un derecho fundamental, o sea, altera todo el orden constitucional. Lorenzo Córdoba, te aprecio mucho que nos tomes esta llamada telefónica en esta mañana, y solamente para cerrar, ¿qué opinión te merece la consulta? Porque salió el Congreso diciendo, bueno, a ver, ya, ¿para qué tanto brinco estando todo tan parejo? Vamos a hacer una consulta y ahora que los ciudadanos voten si sí lo quieren 3 años más o 2 años más, o ya que se vaya. Yo creo que es enredar más todavía una madeja que ya se enredó suficientemente, Luis. Mira, vuelvo al tema que te mencionaba hace un rato. ¿Te parecería que sería pertinente, por ejemplo, déjame poner una analogía, una consulta en donde se estableciera
que se tiene que quitar el derecho a las mujeres a votar, a los derechos políticos a las mujeres, no porque violarían los derechos, no se puede consultar, hay cosas que no se pueden consultar, no se puede consultar el cambio de ciertas reglas que alterarían ciertas condiciones fundamentales de la democracia. Dicho lo cual, en Baja California tienen una ley, unas reglas para que se haga consulta, se llama plebiscito, y entiendo que esto es una consulta ciudadana, hasta donde yo alcanzo a ver, no sé si hay alguna base legal para que esto ocurra, claro. pero bueno, pues, digamos que bueno que quieran consultar a la ciudadanía de Baja California, pero la ciudadanía de Baja California se da la casualidad que ya se pronunció. Esto ocurrió el 2 de junio pasado en las urnas, con base en ciertas reglas, y ya eligieron a su gobernador por 2 años. Lorenzo Córdoba, presidente del INE, gracias por tomar la comunicación. Ojalá que sigamos platicando. Seguro que sí, Luis, un gusto, te saludo con afecto. Va que va, gracias Lorenzo, muy buenos días. Hago una pausa a las 9:30. Hay un caos en la Ciudad de México.